Las ovejas y los pastores, es lo que vamos a hablar ahora. La primera semana, ¿sabe de qué hablamos? La mujer invisible. ¿Y de qué trataba la mujer invisible? De un Jesús al cual se le podía acercar confiadamente. No importa si es rico, si es pobre, si es mujer, si es hombre, si es sacerdote o no lo es. El acceso al Señor, a la presencia del Señor, está asegurado en el amor de Cristo. La segunda enseñanza, el pecado de Moisés. No importa si somos pastores o si somos personas que atendemos la limpieza, no importa quiénes seamos, al final de cuentas, todos tenemos que dar cuentas. Dios no tiene privilegios para nadie. No somos personas que tengamos una tarjeta que diga VIP en el reino de los cielos. Todos tenemos que dar cuentas por igual al Señor nuestro Dios. Y hoy, ovejas y pastores. Siempre con el texto base que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para que Dios nos llegue y nos ayude y nos enseñe en el momento preciso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios poderoso. Te damos gracias, oh Señor de los cielos. Te damos gracias, Padre bueno, por lo que haces en nuestra congregación y lo que haces en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aún sin nosotros poder ver, Señor, más allá de nuestro entendimiento, tú operas en nuestro alrededor, Señor, y todas las circunstancias construyen, Señor. Te damos gracias, oh Padre bueno, porque eres bueno, Señor, porque eres justo, pero también te damos gracias, Señor, por tu disciplina, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos haces entender en medio de nuestra ignorancia. Te damos gracias por los niños de esta congregación y las niñas de esta congregación. Te damos gracias por los jóvenes y las jóvenes, por los adultos, por cada uno, Señor. Por aquellas personas, Señor, que rápidamente, Señor, están en tu sendero obedeciéndote, y por aquellas personas que aún se tardan un poco. Pero al final, Señor, tú comienzas tu obra, la perfeccionas y las terminas, Señor. No es nada que podamos hacer nosotros los pastores, ni nada que podamos hacer ningún líder de esta iglesia, Señor. Es algo que haces tú directamente en el corazón de cada uno, Señor. Bendícenos, Señor, con el entendimiento para poder aprender un regalo de vida y de vida eterna en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a buscar Ezequiel capítulo 34, versos 1 hasta el 24. Sí. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, escribe Ezequiel, hijo de hombre, profetiza, o sea, predica. Profetiza contra los pastores. Es interesante que él está diciendo que profetice en contra, mas no a favor. En contra es porque hay algo que a él no le está agradando de la conducta de los pastores. Y cuando estoy hablando de pastores, él está hablando propiamente del pueblo de Israel y sus pastores. Las personas que debían de educar al pueblo de Israel, y estaban fallando ellos, cada uno en la función que les tocaba. Pero esa es la enseñanza primaria y eso es la dirección del texto hacia el pueblo de Israel. Pero la aplicación es para cada uno de nosotros también, como pastores y como ovejas, porque a veces somos pastores y a veces somos ovejas. Cada vez que nosotros influenciamos a otra persona, nos convertimos en pastores. Los padres a sus hijos, como el caso de hoy en el Día del Padre que se está celebrando. Esta prédica no es para padres, esta prédica es para tener el tema de pastores y ovejas. No predicamos en función de una fecha, predicamos en función de lo que el Espíritu Santo quiere que esta congregación aprenda.
Pero sí, los padres influencian a los hijos, los padres influencian a la esposa influencia a sus hijos influencian a sus compañeros, influenciamos a las personas en el trabajo. Al final de cuentas, nos convertimos en pastores del Señor cada vez que abrimos la boca, cada vez que actuamos, cada vez que nos reunimos con alguien. En todo momento nos convertimos en pastores. Y nos convertimos en ovejas cada vez que otra persona nos influencia a nosotros. Esa es la enseñanza práctica para nosotros del día a día. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Hoy voy a hablar en contra de los pastores, no yo, sino el Señor, porque dice profetiza contra los pastores. Eso incluye al pastor Alejandro, me incluye a mí, incluye a la pastora Marlene, incluye a la pastora Cindy y a cualquier pastor alrededor del planeta. Y voy a hablar con las ovejas. Eso los incluye a cada uno de ustedes y nos incluye a nosotros como ovejas del Señor. Cuando yo digo que voy a hablar de esta forma, tenemos que rescatar cada uno el mensaje que hay para cada uno de nosotros en las palabras de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Porque es palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay, que es una expresión de dolor, ay de los pastores de Israel. ¿Cuál es el reclamo que hace el Señor? ¿Cuál es el reclamo que hace el texto? El reclamo: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Gracias, John. Que se apacientan a sí mismos. Y pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? La pregunta es: ¿por qué se apacientan ellos mismos? ¿No es que un pastor debe apacentar al rebaño en vez de apacentarse a sí mismo? Pero para poder entender más a fondo lo que está pasando, la pregunta es: ¿qué es apacentar? Porque si yo no entiendo qué es apacentar, entonces no voy a entender el centro del mensaje que vamos a desarrollar durante esta mañana. Apacentar, que es una palabra hebrea que es ra'ah, R-A-A-H, ra'ah, eso es apacentar. No es solo darle comida a alguien, porque eso es lo que nosotros entendemos por apacentar. Entendemos que apacentar es alimentar a alguien, darle de comer a alguien. Apacentar no es eso. Apacentar, la palabra ra'ah, es acompañar al que está comiendo mientras le doy de comer. Entonces no es solo darle comer, sino acompañarlo mientras está comiendo. ¿Por qué yo lo tengo que acompañar mientras está comiendo? Porque las ovejas se podían atragantar, podían comer tal vez de una hierba equivocada también. No de una, porque ellas tienen problemas en el olfato, tienen problemas en la vista. Entonces cuando se acercan a la hierba equivocada, al zacate equivocado, entonces podrían morir envenenadas. Entonces el pastor no solo las tiene que llevar a apacentarlas, sino tiene que ver qué están comiendo. Es acompañarlas mientras están comiendo. El fin es mantener la salud. Por lo tanto, la palabra de apacentar es más allá que dar de comer. ¿Abarca qué? Abarca proteger en una situación de peligro. No solo es verla mientras está comiendo, sino que mientras ella está distraída comiendo, observar que no vengan lobos rapaces, que no vengan osos, que no vengan leones, que no venga ningún animal que pueda atacar a esa oveja mientras ella está comiendo, mientras ella está distraída. Eso es apacentar. Entonces él le dice a los pastores, le dice, ustedes no deberían de estar apacentando a las ovejas en vez de estar cuidándose a sí mismos, en vez de preocuparse por sí mismos. El concepto básicamente es estar
siempre atentos al cuidado de esas ovejas mientras comen para remediarles cualquier mal que les sobrevenga. Pero ¿cómo un pastor le va a remediar el mal a una oveja cuando el mal le sobreviene? Cuando anticipa el mal. No cuando ya el mal está ahí, sino cuando lo anticipa y le dice, mire, si usted sigue por ese camino, le va a pasar esto. Pero hay ovejas que no atienden. Hay ovejas que continúan por el camino. Entonces tiene que venir un proceso de formación de cada oveja en individual. Y el Señor nos desarrolla, nos detalla 8 tipos de ovejas. Ahora que las voy a ir diciendo, usted anote si usted forma parte de las características de esa oveja. Usted como rebaño de Cristo, no rebaño mío, no es mi rebaño, no es el rebaño del pastor Alejandro, es el rebaño de Cristo. Y yo mismo como oveja voy a empezar a examinarme a mí esta mañana. Y el pastor como oveja de Cristo va a examinarse esta mañana a sí mismo, así como las pastoras. Todos aquí somos ovejas ¿de quién? De Cristo. Hebreos 13:17, yo lo voy a buscar, anótenlo en sus records y manténgase en el texto de Ezequiel. Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores. Está hablando de las personas que les instruyen a ustedes espiritualmente. En esta iglesia, ¿a quiénes serían? A doña Marlene, a la pastora Cindy, al pastor Alejandro y a la persona que está aquí presente. Nosotros somos los pastores de esta iglesia. Y el Señor está diciendo a través de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué es sujetarse? No es dominio. Tómele la mano a la persona que está a la par. Eso es sujetarse. Si esa persona se estuviera resbalando en la silla y se va a caer, usted agárrele para que no se caiga. Sujetados es, me agarro para no caerme. No es un asunto de dominio del pastor, sino un asunto de protección. Es de apacentarlo, de cuidarlo, mientras aprende para que no se caiga. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Usted sabe cuál es la acción de velar? Estar 24 horas, 365 días al año atendiendo las necesidades del rebaño de Cristo. Suena cansado, ¿verdad? Suena difícil de aceptar porque es una renuncia a nuestra propia vida. Déjeme decirle, hermanos, nosotros aquí enseñamos semana de por medio algunas cosas como formadores para tener un tiempo de familia, pero aún en el tiempo de familia, cuando hemos sido llamados a socorro, hemos atendido a las personas en el tiempo necesario, porque no es nuestro tiempo, es del Cristo. Tomamos un tiempo como familia, el pastor toma tiempo como familia, pero si ustedes tienen una necesidad, estamos ahí. Y nuestro corazón está abierto en ese preciso instante. ¿Por qué? Porque esa es la función que Dios nos dio. Como un doctor. Como el doctor cuando está atendiendo a un enfermo. Si el cardiólogo hizo una operación de corazón abierto esta semana y iba para la playa, ese cardiólogo ya no fue a la playa. Está atendiendo lo que está pasando, por lo menos hasta que pase la crisis de lo que tiene que ver con cuidados intensivos. Él no va a dejar a su paciente. Así es como los pastores deben de apacentar. A veces nosotros egoístamente reclamamos, ¿y yo? ¿Y yo? Y cuando digo egoístamente le voy a decir porque Jesús no dijo en la cruz, ¿y yo? No dijo yo. Él estuvo 3 años y un tanto más con sus discípulos. Y le puedo decir que estuvo de lunes a domingo, mañana, tarde y noche. Él no dijo, vengan dentro de 3 días porque me voy a echar un sueñito. No, Él estaba siempre ahí. Claro, es difícil, porque necesitamos una vida de familia con nuestros hijos. Pero eso es justamente lo que nos tocó a nosotros en el llamado que Dios nos hizo. Nos tocó apacentar el rebaño de Cristo. ¿Quiénes son el rebaño de Cristo aquí? Levante su mano. Nos tocó apacentarlos a ustedes.
Por eso cuando ustedes van donde el pastor con una necesidad, sujétese, obedezca las instrucciones, no le haga perder el tiempo. No vaya siempre preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si ya tiene la respuesta, obedezca esa respuesta. Si tiene que hacerlo, hágalo. El texto dice, porque velan por nuestras almas como quienes tienen que dar cuentas. ¿Sabía usted que cualquiera de nosotros 4 tenemos que dar cuentas por cada uno de ustedes cuando le damos una respuesta apropiada o impropia? Si les dimos la respuesta correcta y a tiempo. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Cuando yo veo en Facebook, no sé si ustedes han visto en Facebook, alguien pone que tiene un problema. No sé, me caí, se me rompió el dedo. Todo el mundo pone cuando se le rompe el dedo. Y llaman a todo el mundo cuando se le rompe el dedo. Y llaman a los pastores cuando se le rompe el dedo. Pero cuando el dedo sana y se cura, no hacen para llamar y decir, mire, ya estamos bien. Dejan a aquella persona con la carga emocional, pero no con la solución. Ya estamos bien. Gracias, pastor, por el consejo. Gracias, mi hermana, por el consejo. Gracias, ya todo está bien. No, nada más llegamos con la angustia. Dejamos esa angustia en ese corazón y nos vamos. Y esa persona está con esa angustia, está orando, está metido, y tal vez a los 2 días resolvió el problema. Tenemos que ir con el problema y después tenemos que ir con la sanación del problema. Por eso este es un llamado a esta congregación y a otras congregaciones. Vayan a sus pastores cuando lo necesiten. Pero cuando ya las cosas están bien, diga, ya ahora sí está bien. No dejen esa carga emocional, porque somos seres humanos. Y recuerde que tenemos que dar cuentas. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que hacer así? ¿Por qué tienen que sujetarse? ¿Por qué tienen que hacerlo de la forma correcta? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Quiénes? Los pastores. Para que no tengamos que estarnos quejando y diciendo, qué barbaridad, qué barbaridad. Primero se agarraron, se pelearon, se separaron, cada uno se fue por su lado, estaban casi que divorciándose. Oramos, lloramos con ellos en las madrugadas y ahora se resolvieron y no nos dijeron absolutamente nada. No porque nos interese su vida privada, es porque es una carga emocional que está en nosotros. Y para que no digamos sin alegría, qué gente, ¿ah? Y voy a usar esta palabra, qué malagradecidos, porque sí la usamos, mi hermano, qué malagradecidos. O sea, nada más nos calientan la cabeza y después no vienen a decirnos ya todo está resuelto. Yo sé que tal vez no guste lo que vamos a hablar esta mañana, pero es a pastores y es a ovejas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque si nos quejamos, si una persona dice, tengo problemas con las deudas, y usted le dice, no se meta más en deudas, y a la semana siguiente usted se da cuenta que se metió más en deudas, y otra vez, entonces ¿para qué viene a pedir consejo? Porque quiere oír otra cosa y no podemos decirle lo que quiere oír, tenemos que decirle lo que es. A veces las personas piden un consejo esperando que la respuesta sea favorable a sus oídos. Y muchas veces no es favorable a los oídos, muchas veces la respuesta es, llame a la policía, sáquelo de la casa, no permita que la golpee. ¿Cuál es la respuesta que quiere? Déjese, esté de rodillas orando ahí mientras le da con el sartén. No, mi hermana la va a matar. Hay momentos en que usted tiene que poner un límite, un estate quieto. Hay momentos en que usted le tiene que decir a la persona que le agrede, ya no más. Y eso no es contra Dios y eso no es no sujetarse. Eso es resguardar su vida. Usted no puede permitir que un hombre la abuse toda su vida y usted no diga no más. O al revés. Una mujer abuse de usted toda su vida y usted no diga no más. Ese no más permite que esa persona recapacite y probablemente llegue a los pies del Señor y se arrepienta. Pero cuando ya ese no más llega y usted se arregla, llame al pastor y dígale, mi hermano, vieras cómo la gloria de Dios se manifestó en mi matrimonio. Ahora las cosas son diferentes. Viera cómo la gloria de Dios se manifestó en mi hijo. Lo que usted me dijo que le diera paleta, sí, ya le di paleta. Y viera cómo ha cambiado. Qué obediente se ha hecho. No solo diga que llevaba malas notas, diga cuando pasa el año también.
No solo diga cuando no venía a la casa y se quedaba en la calle, diga también ahora, vieras que ahora sí viene. Gocémonos y démosle gloria a Dios porque se solucionó el problema. Pero no solo busquen a los pastores cuando las cosas están mal. Busquen a los pastores cuando las cosas están bien, porque eso nos causa también alegría. Nos causa gozo. Y si nosotros estamos quejándonos y no tenemos alegría, el texto dice, eso no es provechoso. ¿Para quién? Para el reino de los cielos. Porque nos hacen pecar, ¿sabía? Quejarnos es pecado. Hablar de ustedes es pecado. Entonces, cuando la oveja actúa incorrectamente, nosotros nos enojamos, nos quejamos, hablamos entre esposos y decimos, ¡qué barbaridad! Y estamos pecando. Entonces ya tenemos dos personas pecando. La persona que no hace lo correcto y yo también. Entonces sujétese, obedezca. ¿Le parece muy gruesa esta palabra esta mañana? ¿Le parece muy confrontadora? Apenas estamos comenzando. Así que prepárese. Verso 3 del capítulo 34 de Ezequiel, continuamos leyendo. Le está hablando a los pastores y les está reclamando que no apacientan a las ovejas. Y ya saben lo que es apacentar las ovejas. Coméis la grosura. En este texto vamos a desarrollar primero 6 ovejas y después 2. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La grosura es la parte gorda, la parte gruesa de la oveja. O sea, se comen lo gordito de la oveja. Le sacan lo mejor a la oveja. ¿Está hablándole a quiénes? A los pastores. Si lo traducimos a nuestro idioma, se aprovechan de ellas. Coméis la grosura y os vestís de la lana. Y dice, la engordada degolláis. Escuche, la engordada degolláis. Si usted está llevando notas, anote esta aparte de todas las otras que le voy a decir, la engordada. La engordada es una oveja muy particular que no le gusta a Dios. Lo mismo que la última que vamos a hablar, que es la flaca. Y no estamos hablando del programa del gordo y la flaca. Estamos hablando de la oveja engordada y la oveja flaca. Ambas ovejas que están en lados opuestos molestan a Dios. La engordada, dice, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles. Ahí está la segunda oveja. No curáis a la enferma. Está la tercera oveja. No vendasteis a la perniquebrada. Está la cuarta oveja. No volvisteis al redil a la descarriada. Está la quinta oveja. Ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué es la dureza? Para seguir con el texto. Y vamos a ver cada una de las ovejas. ¿Qué es dureza? Cuando Jesús se arriman los fariseos y le dicen a Jesús, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué Moisés permitió dar carta de repudio, carta de divorcio? La respuesta de Jesús fue por la dureza de vuestro corazón. Mas no fue así al principio. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El problema que voy a abordar no es el divorcio. El divorcio es una consecuencia del problema que voy a abordar. El divorcio solamente se da porque ustedes tienen un problema y se llama corazón duro. Si ustedes no tuvieran ese corazón duro, no pasaría este divorcio. Entonces tenemos una escena, y voy a traerlo a la escena. Tengamos un hombre que le es o le fue infiel a su esposa. Su esposa se da cuenta, se divorcian, y llegamos a preguntarle a Jesús, ¿por qué se divorciaron? ¿Qué va a decir él? Por la dureza del corazón. El uno por no arrepentirse de su pecado, y el segundo por no perdonar como Cristo perdona, y dar una nueva historia a su vida. Pero el arrepentimiento conlleva ¿qué? Frutos de arrepentimiento. No volver a hacerlo, no volver a ser grosero, no volver a ser hostil. Y muchas veces una persona que comete este pecado le va a tomar tal vez toda la vida reparando el daño.
pero siga reparando el daño, aunque sea toda la vida. Y la otra persona no va a olvidar porque no tiene un cerebro de teflón, pero esfuércese todos los días que ese pensamiento no le robe el corazón, del corazón de Cristo. Entonces, cuando él dice que se han enseñoreado con la dureza del corazón y con violencia, está hablando con la falta de capacidad de amar. Porque para que usted perdone, necesita amar. Y para que usted se arrepiente, ¿necesita qué? Amar. Usted no se arrepiente si usted no ama a la persona a la que usted dañó. Usted se arrepiente porque usted ama a esa persona y le duele haber transgredido su corazón. ¿Estamos bien ubicados? Con eso voy a hablar un poquito de las primeras 6 ovejas. La engordada, la débil, la enferma, la perniquebrada, la descarriada y la perdida, y después abordaremos a partir del verso 5. Pero vamos a hablar un poquito de esto. La engordada. Esta es una oveja descuidada por el pastor. Las ovejas cuando están muy gordas, cuando están ya muy así, muy alentaditas, dicen en el campo, la respiración se vuelve y se pueden ahogar, entonces caminan así, despacito. Hay que llevarles Herbalife, ¿verdad? Para que coman de eso. Ahí gorditas que no pueden ni caminar. El corazón y la presión arterial le sube. Ahí están gorditas, sentaditas, bien hinchaditas. ¿Ya se imaginaron a la ovejita? Bien cachetoncita. Son personas llenas de Biblia. Son personas que van a todos los discipulados, que van a todas las conferencias, que van a todas las prédicas. Son personas que están bien gordas de Biblia, pero no hacen ejercicio. Entonces nada más se engordan y se engordan y se engordan y se engordan. Son esas personas que no ponen en práctica lo que el Señor les está dando. Y cuando ponen en práctica, yo no le voy a decir a usted que mañana vaya y abra una iglesia. En su casa. Saque un día en su casa, reúnase con su esposo, con su esposa, invite al vecino, invite a alguien e inicie, empiece a compartir con alguien. Dios le va a mandar ovejas necesitadas. Y poquito a poco usted empieza a que el evangelio empiece a crecer. Solamente pídale al pastor dirección, pídale autorización al pastor y abra una pequeña oficina del llamado de Cristo en su casa. Hay personas que no van a venir aquí a la iglesia por muchas razones. Y usted las puede atender. Usted ya tiene suficiente Biblia. Pero no, solamente queremos llenarnos y ¿qué? Engordarnos. Y cuando estamos bien gordos, ¿qué es lo que pasa? Nos da un mecatazo, un infarto y nos morimos. Tenga presente esa oveja gordita, porque esa oveja la vamos a hablar al final de nuevo. Después la débil. La débil presenta un cuadro anémico, o sea, se encuentra en estado de debilidad. ¿Cuál es esa? La oveja sin Biblia. Es aquella oveja que no le interesa estudiar, es aquella oveja que no le interesa absolutamente nada. Esa oveja débil está en peligro porque simplemente viene un domingo de por medio. Usted sabe que y aquí, digamos, cada uno que agarre para su saco. A veces las personas sirven en la iglesia. Un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, o un domingo al mes. Sí. ¿Y sabe cuándo vienen a la iglesia? Cuando tienen que servir. Cuando tienen que cantar, cuando tienen que predicar, cuando tienen que hacer algo. Pero los otros días no vienen. Entonces es como si fuera una carrera de relevos. Hoy le toca a usted, mañana me toca a mí. Hoy no voy, mañana yo sí voy. Con el reino de los cielos no es así, mi hermano. El reino de los cielos no es una carrera de relevos. Usted haga un ratito mientras yo hago un ratito. El reino de los cielos tiene un llamado específico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso hace a la oveja débil. La debilita, la enferma.
La enferma es una oveja que un pastor negligente no le ha dado las cosas necesarias, no le ha dado el alimento correcto. Porque hay personas sin Biblia porque no participan en la formación y se vuelven débiles. Pero hay personas sin Biblia porque el pastor no se prepara para prepararlas. Entonces hay pastores que utilizan mini Biblia, ¿sabía usted? Algunos solo predican el Nuevo Testamento. Algunos solo 4 evangelios. Algunos solo hablan de los salmos, porque los salmos, según algunos, es muy fácil de predicarlos. Y no crea, los salmos son muy importantes y además que son importantes, tienen una información teológica extremadamente profunda. Pero creemos que decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará reposar, ya con eso la hicimos. Y no sabemos que cada palabra tiene una información importante para el rebaño. Si Jehová es mi pastor, ¿qué implica? ¿Que yo soy quién? La oveja. Y si yo soy la oveja, Él es el fuerte y yo soy el débil. La oveja enferma que está malnutrida es porque no se prepara bien en la iglesia. Y no se prepara bien en la iglesia porque el pastor mismo no se prepara. Yo espero que ustedes no tengan esa percepción del pastor Alejandro ni de mí, de que nosotros no nos preparamos para prepararlos. Porque si ustedes sienten que estamos estancados y que ustedes no crecen aquí como deberían de crecer por nuestra irresponsabilidad, tanto de mi hermano como de mí, busque otra congregación, hermano. No se quede aquí porque usted lo que se va a quedar es estancado y va a llegar a darle cuentas a Dios por quedarse metido en una iglesia donde no lo formaban. Yo mismo se lo digo, váyase, huya por la izquierda, busque donde le den formación, busque donde le den doctrina sana, si ese es el caso de esta iglesia. Y si no es el caso de esta iglesia, si usted se siente satisfecho, si usted cree que está aprendiendo, si usted cree que tiene doctrina sana, entonces quédese quietico donde está y fórmese. Y aproveche las herramientas que Dios le está dando, que son 2 pastores dispuestos a formarse para formarlos toda la vida. Porque hasta que yo me muera y hasta que mi hermano se muera, y estoy hablando por él, vamos a formarlos. Porque ustedes no pueden llegar a un techo y ahora qué. Tenemos que seguirnos formando para formarlos. El discipulado de Cristo es de por vida, ¿sabía? Después viene la perniquebrada. La perniquebrada es aquella oveja que ya se siente como muy gallita, como muy carga. Abrió por allá en la casa un grupito, el grupito se le hizo grande. Entonces ya no vuelvo a la iglesia, me voy a abrir mi propia iglesia. Lo que quiero rescatar es aquella oveja que quiere ir más adelante de las demás, que quiere correr más adelante de las demás, aquella oveja que se quiere brincar la tapia, que quiere alejarse de la autoridad del pastor. ¿Y sabe qué hace el pastor con la perniquebrada? La agarra, le pone la piernita en una piedra o en un tronco, agarra la vara, no agarra la vara como Pachuco, ¿verdad? Qué vara la que agarró este pastor, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad? No piensen que estoy hablando así como medio pachucón. No es que allá agarró la vara este pastor. No, agarra la vara literalmente. Agarra la vara y le da en el muslo. ¡Pua! ¿Y sabe qué le pasa a ese muslo? Se revienta. Después de que el muslo se revienta, le pone una venda y la cuida. Y ahí va, cojeando, ¿verdad? Pero ya no anda chiroteando, esa palabra todavía se usa, ¿verdad? Ya no anda chiroteando, ya no anda brincando como oveja sin pastor, sino que el pastor la pone en orden. Usted camina con el resto del rebaño. Usted no se me sale del rebaño, usted no se me sale del entorno del rebaño. No sea chirota. Toreta, dicen por ahí a alguien. No sea chirota. Toreta me suena como a chirota, ¿verdad? Como alguien así como muy brincón. Ya que un montón de palabras he estado aprendiendo. Después viene la descarriada. La descarriada, esta oveja, póngale mucha atención. Porque la descarriada es que se encuentra fuera del camino
porque el pastor no está ahí para guiarla. Pero esa descarriada tiene una particularidad. Ella se fue por rebelde. Esa oveja descarriada la podemos reconocer en el hijo pródigo. En el hijo pródigo usted ve que el hijo se fue por rebelde. Y el pastor lo fue a buscar o no lo fue a buscar, que en este caso es el papá. No lo fue a buscar por rebelde. La oveja rebelde, la que dice, no, aquí no me gusta esto, a mí no me da la gana, ustedes son esto, ustedes son aquellos, usted está demasiado guapo, yo no soporto la guapura, me voy de aquí. Esa oveja no la va a buscar el papá, la deja que se encuentre con los cerdos comiendo, y cuando está ahí recapacita y dice, estaba mejor donde estaba. Así funciona el reino de los cielos, porque es rebeldía por la cual se fue. Pero la otra, la perdida, no es por rebeldía. ¿Saben cuál es la perdida? Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que usted tiene una buena relación en su familia, con su esposo, con su esposa, y se le viene un balde de agua fría. Y su esposo viene y se va de la casa. ¿Ok? Y la deja. O al revés, por la razón que sea. Y esa oveja cae en depresión, en tristeza. ¿Por qué? Señor, yo te servía, Señor. Yo servía a mis hermanos, yo servía a mi familia, yo sé, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice malo? Pero en esa depresión, en esa tristeza que cae, no vuelve a la iglesia. Pero no hay rebeldía, sino que está confundida, está desorientada. Esa oveja desorientada es la del redil de las 99, que se dejaron 99 en el aprisco, que es el redil, y se fue a buscar a la desorientada. A esa la vamos a buscar. A esa oveja usted tiene que estar al pendiente. Mi hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? Venga, vamos, oremos, quiere que vaya con usted. Cuando usted quiere ver que la ovejita se pone como que a faltar un día y a faltar otro, usted de alguna forma establece contacto con esa oveja y le dice, aquí estoy, te amamos. Porque no es un asunto de rebeldía, me explico, es un asunto de dolor y necesita ser guiada en ese dolor. ¿Han estado ustedes muy tristes, deprimidos y que no vienen a la iglesia durante un tiempo? ¿Quién me dice, a mí me ha pasado eso? Eso no es pecado y requiere de pastoreo, ¿sabía? ¿Estás triste? Pero también te aconsejo, toma el teléfono y dígale, pastor, me siento mal. Necesito consejo, necesito ayuda. Y vamos a ir y le vamos a dar consejo y le vamos a dar ayuda. Porque no somos adivinos. Primero, que la adivinación es pecado. Y segundo, que el único que es omnisciente es Dios. Solo eso. Él sabe lo que está pasando, nosotros no. Nosotros necesitamos que ustedes nos digan. Esas son las 6 ovejas primeras. ¿Se identificó usted con alguna de ellas? ¿O con todas? ¿O con 2 de ellas? ¿O con 3? Nos faltan 2. Pero mientras tanto vamos a leer el verso 5 del capítulo 34, de donde estamos, de Ezequiel. No, dice, no buscasteis a la perdida, que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes, dice. ¿Sabe qué es alguien que anda errante? Perdido. Pero no necesariamente perdido afuera, puede estar perdido aquí adentro también. Errante aquí adentro, porque el pastor no le presta la atención debida. ¿Cuántos pastores hay aquí? Incluyendo a las pastoras. 4. ¿Y 2 pastores de la juvenil? 6. Tenemos a quién recurrir, ¿verdad? Imagínense que hay iglesias que tienen 1000, 2000 personas y solo un pastor. ¿Por qué nosotros tenemos tantos pastores en una iglesia tan pequeña? Porque nosotros básicamente nos comportamos de forma bíblica. Si usted no sabe, cuando se formaban las congregaciones en el principio, existía un grupo que se llamaban los Minions, pero no los bichitos amarillos, ¿verdad? Que hacen bli, 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 bli. No, los Minions, no es Minions, es Minions. Esos Minions era que de cada 12 personas había un pastor.
¿Cuántos habían en el aposento cuando estaban ellos? 120. ¿Cuántos pastores habían? 12. Bueno, después se eligieron a Matías. Déjeme decirle que por cada 12 personas debería existir un guía espiritual, un pastor que guíe a las personas. Porque si no tenemos la capacidad de atenderlos, mi hermano y yo tenemos otras personas que nos... Así que en una iglesia de 1200 personas deberían de hacer, a ver, ¿cuántos pastores? ¿Cuántos? 120. ¿Cómo? 120 pastores. ¿Cómo vas a atender a las personas si sos solo un pastor? No es posible. Le pasó eso a Moisés. Y Jetro le dijo, se van a morir ellos y se va a morir usted. Divida a estas personas para que algunos atiendan las cosas más pequeñas y los otros las cosas más grandes. Entonces, jóvenes, necesitan consejo espiritual. Vayan a los pastores de la juvenil, que son Andrea y Jonathan, y si ellos no saben qué hacer, van a venir a nosotros. Mujeres necesitan consejo, vayan a las pastoras Cindy, a la pastora Marlene, y si ellas no saben qué hacer, van a venir a nosotros. Varones necesitan consejo, vayan del pastor Alejandro, viene a donde estoy yo. No aconsejamos los pastores varones a mujeres solas, de una vez apunten. No aconsejamos a mujeres solas. Aconsejamos con la esposa o con el esposo. Mujer enseña a mujer, así lo dijo Pablo. Y los varones enseñan a los varones. Y si es un problema de matrimonio, entonces lo podemos atender como matrimonio, pero no solita. Si tienes un problema solita, vaya donde ellas, no donde nosotros. Eso no está bien delante de Dios. No nos exponemos. Andan errantes por falta de pastor, y como eso pasa, dice, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Qué es dispersarse? Se van por todos lados, se dispersan por todos lados. Anduvieron, hablando en pasado, perdidas. Anote eso, lo vamos a repetir durante mucho rato, si usted dice algo que es mis o mío, ¿a quién le pertenece? A usted. Entonces, el que le está hablando a Ezequiel, que es Dios mismo, le está hablando de algo que le pertenece a él. Ustedes no son ovejas de nosotros, aunque nosotros las pastoreemos. Ustedes son ovejas ¿de quién? De Cristo. ¿Y nosotros? Somos ovejas de Cristo. ¿Usted cree que yo, cuando necesito consejo espiritual, no acudo a un pastor? Primero al pastor Alejandro. Y si él no pudiera, entonces él sabe a quién debe de acudir. O al revés. Solo no podemos caminar. ¿Cómo lo mandó Jesús? Solitos. De 2 en 2. Por muy pequeña que sea la iglesia, como mínimo tiene que tener 2 pastores. Por muy pequeña que sea, como mínimo tiene que ser 2 pastores. Si solo hay un pastor, y peor aún, una pastora, y cuando digo peor, no es porque yo estoy en contra de las mujeres, sino porque no debe una iglesia ser guiada por una mujer. Eso va en contra del principio bíblico. Si una mujer se levanta porque los hombres no se levantan, debe de orar para que Dios mande a un hombre y lo levante, porque es el orden de Dios. Y no estoy hablando de machismo, estoy hablando de un orden de Dios. Si una mujer dirige la iglesia y para peores es ella solita, mi hermana, mi hermano, como diría en la tele, juiga de ahí. Juiga, ¿no? Es huya, pero bueno, yo no veo tele. Seguro por eso es. Huyamos hacia la izquierda, dijo Melquiades. Huyamos hacia la derecha, pero huya de ahí. Porque estás en un sistema matriarcal y eso es satánico. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo se le ocurre decir semejante tontería? No, yo no estoy diciendo ninguna tontería. Eso es un sistema jezabelino, y si quiere aprender un poquito, vaya al discipulado que da el pastor y venga al discipulado, yo le voy a explicar por qué. Pero usted no está ahí, usted está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le estoy hablando? ¿Al que me está oyendo por YouTube? Usted que me está oyendo por YouTube, eso es lo que estoy diciendo. Huya de ahí. Huya.
huya, porque está en contra del diseño de Dios. Como está en contra del diseño de Dios el hombre que se deja mangonear por la mujer. Como está en contra del diseño de Dios el hombre que le da toda la responsabilidad a la mujer y él está ausente de la casa. Hoy día del Padre voy a aprovechar esa frase. Eso es contra el diseño de Dios. Errantes y anduvieron, ¿qué? Perdidas mis ovejas en todos los montes y en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Porque déjeme decirle, mi hermano, aunque la oveja sea rebelde, nosotros preguntamos por ella. A los familiares, ¿cómo le está yendo? ¿Qué está haciendo? Oramos por ellas, esperando que el Señor les haga encontrar reposo donde están y recapaciten y digan: estaba mejor en la casa de mi padre. Ahí por lo menos los jornaleros tienen que comer. ¿Sabe que un jornalero no es hijo? Un jornalero es una persona que llegaba y trabajaba por el día y se iba. Ese es el jornal. Él ni siquiera quería ser esclavo, porque los esclavos vivían en la hacienda y comían todos los días. Por lo menos aunque fuera un jornalero, aunque fuera de vez en cuando que yo voy a comer. A ese punto llega una oveja rebelde, al punto que está deseando lo que despreció. Porque cuando se le viene el mundo encima, entonces el Señor le da sus palmaditas y la trae de regreso. Pero sí preguntamos por ellas, pero sí buscamos a la que está perdida. Pero voy a observar algo y ponga mucha atención. Hay ovejas que no desean ser buscadas. Hay ovejas que no desean ser encontradas. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? Le preguntamos a Jesús, como siempre debemos de hacer. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Por eso rechazan la luz, porque aman más las tinieblas que la luz. Y a esas ovejas, ¿qué hay que hacer? Dejarlas ahí. Hasta que sea el Señor el que encuentre la forma. Bueno, encuentre me suena como que le está diciendo: ¿y cómo hago? ¿Qué turtón? No, él no dice cómo hago. Cuando digo encuentre la forma, o sea, él va a ver que esa oveja, si es de él, regrese al rebaño. Bien garroteada, sí, pero va a regresar. Por tanto, concluye. ¿Qué es un por tanto? Una conclusión. Si alguien se mete a robar aquí, se mete por allá arriba, por la esquina, y las cámaras lo filman, el guarda lo ve, los vecinos lo ven, la policía lo agarra y lleva un micrófono, digamos que un micrófono, o lleva la planta, o lleva algo, y lo agarran y lo tienen en la mano, lo llevan a la alcaldía. En la alcaldía el juez dice: mire, aquí está grabado, lo vieron los vecinos, aquí está la foto, el guarda lo vio, hay testigos, todo está, mira, están los artículos en la bolsa. Concluyo por tanto que él es. O sea, que él es. Es una conclusión a la que se llega cuando se examinan todas las pruebas. Entonces, cuando Dios examina todas las pruebas y ve que las ovejas están perdidas y no hay quien las busque, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. ¡Wow! ¿Cuál es lo que va a decir? Primero dice: vivo yo. ¿Sabe qué significa eso? Le digo a Lotico: póngale la firma. Eso es a Lotico: póngale la firma. O sea, esté seguro de que lo que le voy a decir, eso va a pasar. Vivo yo, dice. Ha dicho Jehová el Señor. Voy a repetir para que estén seguros. No solo póngale la firma, sino que yo puse la firma. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas, recuerden, mis fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron. Mis pastores es que tiene personas a las cuales encomendó la tarea y no la están haciendo. Mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová.
Esto es muy serio, porque cuando el Señor dice, oíd palabra de Jehová, y cierra con oíd palabra de Jehová, es como decirle, ¿sabe qué, mi chiquito? Esté seguro, porque de esta no la paso por alto. Eso es un absoluto, es una expresión absoluta. O sea, es una expresión que el Señor dice, tenga seguridad de que eso va a suceder. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy, ¿qué? En contra de los pastores. ¿Qué es estar en contra? Si usted tiene un amigo y está en contra, ¿qué se vuelve? Enemigo. Si soy tu amigo y después me tienes en contra, soy tu enemigo. Si eres mi amigo y te pones en contra mío, eres mi enemigo. O sea, Dios dice, me voy a enemistar con ustedes porque voy a hacer algo. Voy a demandar mis ovejas de su mano. Cuando usted hace una demanda, ¿qué es lo que hace? ¿Qué significa una demanda? Un reclamo, pero no solo es un reclamo de, ay, pastores feos. Ay, pastores más feillos esos, ¿verdad? Tan odiosillos, diría mi hermano el pastor. Odiosillos. No, él no está diciendo así. ¿Sabe qué está diciendo él? Él no está diciendo odiosillos, está diciendo, vean, ahora son mis enemigos y ahora van a saber quién soy yo. Ahora sabrán quién es Jehová. Auch. Ahora sabrán quién soy yo. Y les haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Sabe qué, mi hermano? Tal vez esta grabación le llegue a alguna persona en algún lado de este país o de otro país y diga, sí, tengo que salir de aquí. Yo no estoy fomentando la división, pero hay momentos en que hay lugares donde usted tiene que salir. Cuando la supremacía de Cristo está violentada. Cuando Cristo no es el Señor de una iglesia y el pastor es el Señor de esa iglesia, usted debe huir hacia la izquierda o ir hacia la derecha. Y si aquí Cristo no es el Señor y el Señor de esta iglesia es el pastor Alejandro o soy yo, mi hermano, huya de aquí. Aunque le demos buena palabra. Pero si nosotros estamos en lugar de Cristo, si nosotros somos los señores de esta iglesia, mi hermano, si no los servimos, si no los amamos, si no estamos atentos a ustedes, si no servimos a Cristo en ustedes, mi hermano, huya de aquí. Analícelo. ¿Sienten ustedes que servimos a la iglesia en nombre de Cristo? Amén. Hijo, pastor, nos vamos a quedar solos. Bueno, así ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿A qué se está refiriendo él? Déjeme decirle a qué se está refiriendo. Voy a leer un verso en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, Rahab, o sea, da una vida continuamente, no solo una vez, sino continuamente, una vez y para siempre, pero todos los días Cristo viene a su vida y a mi vida por el resto de nuestras vidas. Y no es un poema. El pastor su vida da, el buen pastor por las ovejas, mas el asalariado. ¿Quién es el asalariado? El que tiene intereses personales. No intereses del reino, no intereses de Cristo, sino sus propios intereses. Mas el asalariado, el que no es el pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Y los pastores de Cristo a quién deben de representar? A Cristo. Quien se representa a sí mismo y sus propios intereses, ese no es pastor de Cristo. De quien dice no son propias las ovejas. Ve venir al lobo, dice, y las deja, y huye, y el lobo las arrebata y dispersa las ovejas. Déjeme decirle, mis hermanos, cuando el lobo viene, es cuando se los quiere devorar a ustedes.
Y a veces nosotros llegamos, el pastor y yo, con palabra fuerte. Mi hermano, salga de ahí, está mal, te vas a ir al infierno, vas a perder esto, te va a pasar esto, y caemos mal, caemos como una patada en el hígado en medio mundial, y ya no puede jugar más. Pero a mí no me tiene con cuidado eso, y estoy seguro que al pastor tampoco, que les caigamos mal. Hicimos la labor que nos tocaba. Porque si no le decimos para dónde va, después el Señor va a preguntar por qué no advirtieron para dónde iban. Así que el asalariado huye porque es asalariado, dice, porque solo le interesa lo personal, no se quiere calentar la cabeza. ¿Me estoy explicando con eso? Si usted dice, ¿por qué yo me tengo que calentar la cabeza con estas personas? Si ni familia mía son. En ese momento, mi hermano, usted puso al ángel secretario. ¿Sabe quién es el ángel secretario? El que lleva nota de todo lo que hacemos y de las palabras ociosas que decimos. Y palabras ociosas no es malas palabras. Palabras ociosas es que usted tiene una labor y yo tengo una labor. Y yo digo, ¿por qué yo me tengo que calentar la cabeza con Jonathan? ¿Por qué? Es que no es mi cabeza la que se calienta, es la sangre de Cristo que se derramó por él. Y fue la cabeza de Cristo la que recibió espinas de 13 centímetros, de 13 pulgadas hasta adentro, y le penetró el cráneo hasta lo más profundo a Cristo. Ya él se calentó la cabeza. Pero yo tengo que hacer la labor que él me mandó a hacer. A mí me toca hacer esa labor porque yo no la escogí, la escogió Cristo en la cruz. Y si él la escogió en la cruz, ¿sabe que nos toca hacerlo? O sea, ¿sabe qué nos toca hacer? Hacerlo. ¿No le gusta hacerlo? Reclámele a Dios. Él decidió pagar un precio extra por usted, pastor, como pagó extra por los levitas para dejar libre a los primogénitos. Los primogénitos podían hacer vida normal, se podían ir a trabajar, se podían ir a sembrar, se podían hacer esto, pero los levitas no, tenían que atender todo el año el tabernáculo y el templo, porque había un precio extra por ellos. ¿Cuál es el precio extra que hay por ellos? Porque fueron escogidos entre los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esos escogidos es para que atiendan a todos los llamados, incluyéndose a sí mismos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo la vida mía por las ovejas. Verso 12, continuamos allá en el 34 de Ezequiel. Vamos con la lectura. Regresamos de nuevo para que no se pierdan. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Usted sabe que usted puede llegar y poner 10 rebaños juntos, 10 rebaños, y el pastor de uno de los rebaños se acerca y va a hacer un sonido. Vamos a imaginar que es así. Como yo no soy campesino, no sé cómo hacer, ¿verdad? O ovejino, no sé si un campesino es ovejino, ¿verdad? O ovejero, ovejato, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice a los que cuidan las ovejas? Ovejero, pastor, así, ¿verdad? Qué complicado, pastora. Pastor ovejero. Gracias. Qué enredo me dice, ¿verdad? Cerebral. ¿Y sabe quiénes van a venir? Las de él. Solo las de él. Todas las demás van a seguir como si estuvieran en la luna, porque ellas están así como en la luna. Entonces aquí yo estoy predicando, y las ovejas de Cristo van a poner atención a lo que estoy diciendo, y las que no son de Cristo, ¿saben qué van a estar? Como en la luna. Porque cuando yo le digo que se identifique con una oveja y es de Cristo, usted va a decir, ahí está el pastor. No yo, sino la voz del Espíritu Santo en sus corazones. Así dice, reconoceré a mis ovejas. Y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad. ¿Tiene problema, mi hermano? ¿Tiene problemas, mi hermana?
está pasando por dificultades, le cuesta levantarse cada mañana, no de pereza, sino de decir, Señor, ahora tengo que enfrentar más problemas, y usted ve que la luz no sale, que no puede sacar la cabeza, que cuesta que salga. ¿Y qué está pasando? Si yo oro, yo me congrego, Señor, yo no sé qué está pasando. En este día nublado de la oscuridad, escuche, y dígale, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. ¿Sabe qué? En medio de la aflicción, en medio del dolor, puede llorar. Sí, llore lo que quiera. Jesús lloró, ¿sabía? Jesús lloró. Pero voltéese y diga, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que necesito ver que no estoy viendo? Yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Aquí está hablando del pueblo de Israel, específicamente del día en que fueron nación independiente y regresaron. Pero nuestra vida debe identificarse con eso, porque es lo mismo que Dios está haciendo, llamando a su pueblo a volver, llamándole a usted a regresar. Yo, dice, ¿quién? Dios. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada. Vea qué importante, mi hermano. Aquí viene el problema más serio de todo lo que estamos hablando. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Qué increíble. A la engordada y a la fuerte, ¿qué? Destruiré. A todas las demás las va a recibir, pero a esas dos las va a destruir. ¿Quién era la engordada? La que se llenaba de Biblia y no cumplía el mandamiento primario que se le hace a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No vaya a buscar tiquetes, ¿verdad?, para África, ni para Rusia tampoco. No le estoy diciendo, es en su casa. Ir por todo el mundo empieza en su casa. Empieza que usted empiece a generar mensaje a otras personas usted mismo. Pero no se engorde, porque dice el Señor: a esa destruiré y a la fuerte destruiré. ¿Quién es la fuerte? Pregúntese eso. ¿Quién es la fuerte? Si tiene ciertas características de las ovejas, ¿en cuál de ustedes calzó? Le voy a dar dos más: la fuerte y la flaca. Ya no es el gordo y la flaca, ahora es el fuerte y la flaca. Pero la fuerte será destruida. La fuerte es una oveja robusta, una oveja de mal humor. Eso, así estaba, mal humor, corneaba a las otras. Tiene la tendencia a estar en disputa, discordia, ahí en el redil, cornea a la otra, le echa el hombro para un lado, le echa el hombro para el otro. Así que el pastor tiene que estar viéndolas siempre, porque lastima a las otras, las muerde. Son ovejas que causan división. ¿Y sabe qué hace con esas ovejas? Es el desayuno del día siguiente. ¿Sí? No sirven en el rebaño. Las ovejas que son violentas, las ovejas que osan destruir el rebaño, las ovejas que hacen división, las ovejas que se maltratan unas a otras, las ovejas que no pueden reflejar el amor de Cristo, no han pasado de las tinieblas a la luz. Juan lo dijo así:
que el que no ama a sus hermanos no ha pasado de las tinieblas a la luz. Y esas ovejas, dice, las destruidas, ¿saben qué son? Son pinchos. En la noche de parrillada, se convierten en pinchos de parrillada. Esas no sirven. No sirve la engordada, ni sirve la peleona. No sirve la que no usa lo que aprende, ni sirve aquella que anda haciendo división. Ninguna de esas dos sirve. Si usted se identifica con una de esas, es hora de arrepentirse. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová: he aquí yo juzgo entre oveja, y entre carnero y machos cabríos. Lo que dice el Señor es más o menos lo que dice Mateo cuando el Señor da el sermón del monte, cuando habla de sacar la cizaña y el trigo, o separarlos. Eso le toca a Dios. Aunque hay ovejas divisoras, usando el apellido del diablo, porque el nombre diablo significa divisor, aunque haya ovejas divisoras, ¿a quién le toca sacarlas? A Dios. Y Dios las va a sacar, porque no sirven. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca. Y cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Esta es la última oveja, y con esta última oveja y los otros dos versos cerramos esta charla. ¿La oveja cuál? Flaca. ¿Cuál es la oveja flaca? La que no quiere discipularse, la que no quiere congregarse, la que no lee la Biblia, la que no ora, la que se limita nada más a poner la radio y de vez en cuando oye algo, y usted agarra y llega y la Biblia, ¿y dónde está la Biblia? En el mismo lugar que la dejó, en la casa cuando vino de la iglesia. Y usted ve que abre la Biblia aquí y hace la Biblia así. Las hojitas nuevecitas. Se pegan una con otra, como los billetes cuando los hacen. Porque no dedica tiempo a leer la Biblia. Son aquellas ovejas que tienen 10 años de estar viniendo a la iglesia y usted le dice que busque Mateo y lo buscan allá a la parte de Génesis. No lo encuentran porque no lo encuentran, solo se limitan a oír. Sabe que existe Mateo y Génesis, pero no lo encuentran porque no usan la Biblia. Y peor ahora, usan la digital. Entonces en la digital nada más ponemos Mateo 3:14. Mateo 3:14. Sí, muy bonito, muy moderno, pero cómprese una Biblia de papel para que ejercite la búsqueda entre versículo y versículo. No sea perezoso, no sea oveja flaca. Flacuchos. No lo estoy maltratando. Dice el Señor: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas a un pastor. ¿Quién es el pastor que levanta? A Cristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, dijo Pablo. A Cristo. Él las apacentará, dice. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo, verso 24, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe entre ellos. Jehová, yo Jehová he hallado. Cuando habla de David, no es David, sino la descendencia de David. No es que David va a gobernar. Está hablando de la promesa que se le hizo a David de un reino eterno. ¿En quién? En Cristo. Cerramos con nuestro texto maestro y la otra semana hablamos de los 300. Y no voy a traer una película, sino que voy a traer una charla de los 300 de Gedeón. Hebreos 4, 14 al 16. Escuchen esto y damos un canto a nuestro Señor Jesucristo, que hoy hizo un milagro en este lugar. No hizo un milagro, hizo muchos milagros, porque hoy hizo un milagro en su corazón, en mi corazón. Hoy hizo un milagro en el corazón de los niños. El Señor se manifestó este día en este lugar. Y si usted tiene ojos, el que tenga ojos vea.
y el que tenga oídos, oiga. El Señor dijo, el que tiene oídos, ¿qué? Oiga. Por tanto, estoy leyendo Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién le dice amén a ese sacerdote? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, dejó ese lugar de privilegio y vino ante nosotros. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Como lo tenemos a Él, ¿sabe qué tenemos que hacer? Retengamos nuestra profesión. Pastor Alejandro López Aguilar, como usted y yo tenemos un sumo sacerdote, aunque a veces vemos que es difícil sacar la batalla, retengamos nuestra profesión. Pastora Cindy Murillo Guerrero, guerrero porque es de guerra, como usted y yo tenemos un sumo sacerdote, retengamos hasta el final esta batalla, porque es por él. Doña Marlene Monge, no importa lo que veamos, no importa cómo lo veamos, aunque a veces nos desanimemos, retengamos esto hasta el final por nuestro sumo sacerdote, porque esa es nuestra profesión. Jonathan Alvarado, Andrea, ayúdeme, Rojas, eso, Jonathan Alvarado y Andrea Rojas. Aunque a usted a veces los muchachos se les ponen medio rebeldillos y no quieren venir, sigan adelante por el sumo sacerdote que le ayuda a retener esa profesión. Y cuando hacemos eso es por una razón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, que no nos entienda que a veces nos sentimos desanimados, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nosotros decimos, qué cansado, o cuando nosotros decimos, qué barbaridad, qué gente tan malagradecida, o cuando nosotros decimos, qué insistencia en seguir haciendo lo mismo, veamos hacia la cruz, porque Él no se rindió. Él no se rindió. Él fue hasta el final. Él preguntó, ¿hay otra forma? ¿Hay una posibilidad? Dice, tal vez. ¿Hay otra alternativa? O sea, si es posible que pase de mí esta copa, dijo nuestro Señor. Pero Él concluyó con que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi hermano, mi hermana, mis hermanos pastores, cada vez que ustedes tengan un problema, diga, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de esa forma, ustedes y yo como pastores nos acercamos a Dios confiadamente. Y ustedes, mis hermanos, cuando necesiten ayuda, vengan a nosotros para que les ayudemos también a acercarse confiadamente. Y cierro con el texto maestro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Quién dice amén? Pongámonos de pie, porque después de lo que hemos vivido aquí, no hay forma de que no le demos el momento de adoración al Señor. Así que es hora de adorarlo, es hora de alabarlo. Yo quiero invitar a las chiquitas que cantaron al puro principio. Vengan, mis amores, agarre cada uno el micrófono, vengan. Si se la sabe, la cantan bien guapas, y si no se la saben, les ayudamos. ¿Por qué las estoy llamando a ellas? Vean lo que yo pude ver. Vean familias en ellas. Vean familias. Vean personas que llegaron a los pies de Cristo y alcanzaron oportuno socorro justo a tiempo. Antes de que todo esto se contamine como se ha contaminado, ya ellas tienen un vallado de protección. Y el vallado de protección no significa que no vayan a tener acechanza, significa que ya saben ellas a quién pertenecen. Y saben ellos, los que están también ahí, a quién pertenecen. ¿Quieres cantar, amor? No.
Si algún otro niño quiere cantar, aquí tengo otro micrófono. ¿Quieres mi micrófono? No, está bien, no te preocupes. Está bien. Ponemos el canto y nos despedimos con ese canto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has bendecido. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios que está sentado en el trono. Y a ti que estás sentado en el trono es a quien te damos gloria, alabanza, Señor, por siempre y para siempre. Porque tú eres el alfa, omega, principio y fin, Señor de señores, a quien le damos gloria y alabanza. ¿Quién dice amén? A ver esas palmas.